Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a inglés. Licenciado, buenas Licenciado, noches. buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas Licenciado, buenas noches. noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés en la unidad número 10 con el tema, obviamente, gramática. Tenemos el tema número 3, adverbios de lugar. Ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea. Y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, traduzca los siguientes adverbios. Tenemos someday, tenemos soon, still, today. Eso tienen que obviamente traducir al español. La siguiente dice, traduzca los siguientes adverbios. Tenemos after, tenemos already, before, later. Eso igual a traducir al español. La tercera dice, construya una oración con los siguientes adverbios de tiempo. Tienen ustedes early y tienen just. Entonces tienen que construir una oración. Recuerden que esa oración tiene que estar tanto en español como en inglés tiene que estar. La siguiente actividad dice, traduzca los siguientes adverbios de lugar. Tenemos here, tenemos away, tenemos been, tenemos below. Esos son los adverbios de lugar en los cuales ustedes tienen que traducir y obviamente que vamos a ir explicando cómo son las reglas gramaticales en función de estos adverbios. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental para el desarrollo de la presente actividad. Tienen que cumplir en la parte superior con todos los requisitos y a continuación desarrollan su tarea. En función del contenido de la tarea, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que se ajuste su tarea y cumplan con todos los requisitos que solicita la institución. Al final de todo este proceso, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número 10 con el tema adverbios de lugar correspondientes ya a la semana 3 de fecha 27 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 27 de mayo. La fecha límite de entrega es el 30 de junio. Y la fecha de publicación de la presente actividad es hasta el 5 de julio del presente año. Entonces son las actividades, son los tiempos, los intervalos de tiempo, los espacios de tiempo de la presentación de la tarea. Así que sigan cumpliendo con todas las actividades que se les sigue habilitando en su aula virtual. Tienen que estar pendientes y revisando periódicamente todas las actividades. Una vez que se les ha proporcionado las instrucciones, la explicación en función de las instrucciones del desarrollo de la presente actividad, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al tema de esta noche, que son los adverbios de lugar. ¿Qué son los adverbios de lugar y cuándo se utilizan? En este caso, los adverbios de lugar se utilizan para precisar el espacio donde ocurre algo, donde ocurre una acción. Se pueden identificar con la pregunta where de las questions where, que se traduce al español como dónde. Dentro de los adverbios de lugar tenemos los siguientes como ejemplos. Tenemos los adverbios de lugar y tenemos la traducción. Por ejemplo, tenemos above, se traduce arriba, abroad, fuera del país, en este caso una persona que en este caso, por ejemplo, nuestros migrantes, nuestros hermanos, nuestros familiares, ahí nosotros utilizan bastante esta determinación abroad, que significa fuera del país. Ahead, adelante, away, lejos, behind, atrás, below, abajo, beyond, más allá, far, lejos, here, ahí, in, dentro, inside, adentro, near, cerca, opposite, opuesto o del lado o del otro lado, out, fuera, there, ahí. Especialmente este out se utiliza bastante en determinadas actividades deportivas, por ejemplo, fuera de lugar, por ejemplo. En este caso, outside, por ejemplo.
Ahí se utiliza esta terminación out, que es un adverbio de lugar. ¿Qué describe el adverbio de lugar? El espacio mismo, el momento mismo, el lugar donde se ejecuta una acción. Permítame un segundito. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Me regalan un segundito nomás. Ya les continuamos con la clase. Por favor, les ruego a ustedes. Ya, entonces habíamos estado viendo, habíamos estado revisando, en este caso, los adverbios del lugar, ¿no es cierto? ¿Qué determinan los adverbios del lugar? El lugar mismo donde se ejecuta la acción y nosotros ya vamos a ver más adelante dentro de las estructuras, las fórmulas de las oraciones, cómo tienen que ir ubicados en este caso, cómo nosotros poderlo identificar el adverbio del lugar donde se encuentra ubicado desde el punto de vista gramatical y eso lo vamos a ver en la siguiente etapa de clases. Entonces aquí nosotros tenemos un pequeño listado en relación a los adverbios de lugar, donde nosotros podemos ver arriba, afuera del país, adelante, lejos, atrás, debajo, más allá, obviamente en función del lugar. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de adverbios de lugar en inglés: above, abroad, ahead, away, behind, below, beyond, far, here, in, inside, near, opposite, out, there. Entonces son los adverbios en ese sentido de lugar. Pasamos a ver la siguiente etapa. Vamos a ver en este caso los adverbios de modo. Vamos a ver qué determinan los adverbios de modo. Sirven para expresar de qué forma se realiza algo. ¿De qué forma? Obviamente el modo de ejecutar, cómo nosotros describimos el modo en el cual nosotros desarrollamos una acción que describimos obviamente en la oración. Entonces, ese es obviamente se lo realiza a través de los adverbios de modo. Los adverbios de modo son los siguientes, y aquí tenemos los adverbios de modo y obviamente su traducción al español. Tenemos badly, por ejemplo, malamente. Malamente desarrollaste una acción, por ejemplo. Entonces ahí nosotros utilizamos este badly. Carefully, cuidadosamente. Seriously, descuidadamente. Clearly, claramente. Hazily, fácilmente. Fast, rápidamente. Happily, felizmente. Hit, fácilmente. Naturally, naturalmente. Apparently, individualmente. Simple, simplemente. La mayoría, ustedes para poder identificar un adverbio de modo, prácticamente al adjetivo bad, ¿qué es lo que se le hace para transformarle en un adverbio de modo? Simplemente se le agrega la terminación li al final y de esa manera nosotros podemos transformar de adjetivos adverbios de modo. Bad, malo, se determina como malo, pero si yo le digo badly, malamente. Careful, cuidadoso o cuidado. Pero si yo digo carefully, cuidadosamente.
Y así vamos construyendo con cada uno, en este caso, de adjetivos. Tenemos seriously, tenemos clearly, tenemos hazily, tenemos fast, tenemos happily, tenemos hard, naturally, separately, simply. En estos, obviamente, en función de los adverbios de modo. ¿Qué describen los adverbios de modo? La forma que nosotros desarrollamos la acción. Eso describe el adverbio de modo. Prácticamente el adverbio de modo describe cómo el verbo desarrolla la acción. En este caso, el Juan cuidadosamente tomó las llaves, por ejemplo. Entonces yo ya le estoy indicando de qué manera tomó las llaves y así sucesivamente lo podemos hacer en oraciones con cualquiera de estos adverbios de modo. En cuanto a los adverbios de orden, es facilito identificar. Como su nombre le indica, que determina el orden en cual se va desarrollando una actividad. Se usan para enlistar, enumerar y ordenar conceptos. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes adverbios de orden. Tenemos at last, al final, eventually, eventualmente, finally, finalmente, first, primeramente. Recordemos que first es primero, pero si nosotros lo utilizamos como adverbio de orden, first obviamente determina primeramente. First of all, antes que nada. Tenemos in the end, al final, in the first place, en primer lugar. Y obviamente esta frase nosotros lo podemos utilizar cuando nosotros estemos desarrollando, qué sé yo, un discurso. Ahí en primer lugar, las palabras, qué sé yo, de alguna persona. Ahí nosotros podemos utilizar in the first place. Initially, inicialmente. Lastly, finalmente. Secondly, en segundo lugar. Y así firstly, y obviamente en función de los números ordinales que determinan orden, obviamente con la determinación LI que se les agrega al final para poderlos transformar en adverbios. Entonces ahí nosotros podemos identificar y prácticamente los adverbios de orden, que es lo que determinan el orden en el cual se van desarrollando las actividades. En cuanto a los adverbios de tiempo, de time adverbs, prácticamente estos determinan el tiempo en el cual se ejecutan o el intervalo de tiempo. Son útiles para expresar cuando ocurre una cosa. Responden a las preguntas when de las questions word, que se traduce al español como cuando sucede algo. Pues entonces a esto obviamente nosotros vamos a ver los siguientes adverbios de tiempo, que es after, después, already, ya, before, antes. Y esta parte del before nosotros hemos visto en determinadas en determinadas películas, en determinadas series, incluso en dibujos animados aparece este before. Entonces eso es antes, cuando hacen un retroceso de tiempo, ahí utilizan el before. Earlier, más temprano. Early, tempranamente. Just, solamente. Late, tarde. Later, más tarde. No, ahora. Someday, algún día. Soon, pronto. Style, aún. Esos son, en este caso, los adverbios de tiempo. Entonces, en este caso, los adverbios de tiempo determinan el tiempo en el cual se va a desarrollar una determinada acción. Tenemos today, todo el día. Todo el día voy a estar en clases, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros utilizamos la determinación today, tomorrow, mañana, yesterday, ayer. Entonces, estos son la siguiente etapa en función de los adverbios de tiempo. Entonces, en esta clase nosotros hemos visto como parte primordial, hemos visto en la primera función, hemos visto los adverbios de lugar, pero obviamente también hemos visto otras características en función, en este caso, los adverbios de tiempo, hemos visto los adverbios que determinan un orden, hemos visto los adverbios que obviamente de modo que describen la forma en la cual desarrolla el verbo la acción y por último hemos visto los adverbios de lugar que determinan, como su nombre lo indica, el lugar donde se desarrolla una acción. En función de estas características vamos a ver, como les había dicho, cómo se construyen oraciones con adverbios de lugar en inglés.
y para ello vamos a ver la siguiente claqueta, en el cual nosotros vamos a poder observar, vamos a ver un poco de reglas gramaticales en función de esta actividad. ¿Qué son los adverbios de lugar en inglés? ¿Sabías que en inglés existen palabras que nos indican los espacios o lugares donde ocurre la acción? Estas palabras se denominan adverbs of place. Esto es adverbios de lugar. Como lo indica su nombre, determinan el sitio donde la acción ocurre. Algunos de los más comunes son los siguientes, los que son más utilizados dentro del idioma inglés: upside, afuera; back, atrás o detrás; in front of, enfrente de; in front of, enfrente de; here, aquí o acá; upstairs, en el piso de arriba; inside, adentro; here, adelante; beside, al lado o aparte; there, allí o allá; downstairs, en el piso de arriba, y así sucesivamente. ¿Cómo nosotros podemos identificarlos dentro de una oración o cómo es la ubicación correcta desde el punto de vista gramatical de los adverbios de lugar? Se ubican después del verbo principal en la oración, siguiendo la siguiente estructura que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el subject en primer lugar, o el sujeto. Luego tenemos el verbo, este es el verbo principal, el cual está determinando la acción que realice el sujeto. Luego tenemos el adverbio que determina cómo ejecuta la acción el verbo, y tenemos también un complemento. Esa es la fórmula de la oración. En este caso tiene un pronombre o subject, tenemos un verbo, tenemos un adverbio y tenemos un complemento. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración. Esta oración nos dice: Juan skates around the park. ¿Qué es lo que nos decía la regla ortográfica? Que el adverbio se coloca después del verbo principal. ¿Y qué es lo que hace el adverbio? Determina cómo se desarrolla la acción o cómo ejecuta la acción. En este caso, ¿dónde se ejecuta la acción? Juan skates around the park. Around, alrededor. Juan patina, skates, ese es el verbo, patina, es quien desarrolla la acción. Around, ¿dónde? Alrededor, ¿de dónde? De park. De park es el complemento. Juan patina alrededor del parque. Juan skates around the park. Ahí nosotros tenemos cómo se pueden ubicar, y de esa manera nosotros podemos construir una serie de oraciones en función de estas actividades. En este caso también los adverbios here y there también pueden ubicarse al inicio de la oración si lo que deseas es enfatizar el acontecimiento o acción narrada. ¿Cuándo entonces utilizamos here y there? Cuando nosotros queremos dar más precisión el momento que nosotros desarrollamos o que desarrolla la acción dentro de la oración. Esto se debe usar cuando te encuentres en una distancia relativamente cerca al sitio en que estás mencionando. Por ejemplo, vamos a ver, obviamente, tanto here y there determinan la posición en la cual obviamente esté el hablante en función de el desarrollo de la acción. Por ejemplo, tenemos: Here is a hospital where Megan gave birth. Aquí está el hospital donde Megan dio a luz, dice, señalando de manera cercana el sitio donde está el hospital. En este caso, here nos permite, o cuando nosotros vayamos a utilizar here como un adverbio de lugar, ustedes tienen que estar en el lugar mismo donde se desarrolla la acción. Eso quiere decir que tienen que estar bastante cerca. Mientras que there, vamos a ver cuál es la posición. There is the mall where I buy my clothes. Aquí está o ahí está el centro comercial donde compro mi ropa, señalando a distancia no tan próxima, está a una distancia prudencial, el lugar donde se desarrolla la acción, en este caso el centro comercial. Entonces ahí nosotros, here, obviamente, cuando ustedes se encuentran bastante cerca, relativamente cerca o incorporados en el lugar donde se desarrolla la acción, mientras que there se lo hace al contrario, señalando a una distancia prudencial. De esa manera se lo puede utilizar tanto here y there. Entonces, ahí nosotros tenemos en este caso los adverbios, adverbs of place, adverbios de lugar, como nosotros podemos utilizar. Una vez que hemos visto esta parte fundamental en función de los adverbios de lugar, vamos a ver los adverbios un poco más
dentro del punto de vista gramatical, cómo se los puede identificar, cómo nosotros podemos desarrollar una serie de actividades y que tenemos también que tener muy en cuenta en relación a la conceptualización de esta etapa fundamental de la gramática inglesa. Entre las primeras palabras que solemos aprender de niños están aquellas que nos ayudan a decir dónde están las cosas, probablemente ser un elemento muy importante para que el idioma sea práctico. Eso mismo ocurre cuando estudiamos otro idioma. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que les dije cuando iniciamos esta parte de inglés? Que nosotros simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Todas las actividades que nosotros desarrollamos cotidianamente, nosotros simplemente lo que hacemos es traducir nada más y el resto continúa igual. Va a haber determinadas cosas gramaticales, poquitas, que cambien, pero el resto sigue siendo tanto igual como para el español como para el inglés. Imagínate diciendo, last year I went to a different country and I studied and stayed in that country for a year. El año pasado me fui a otro país y estudié y me quedé en ese país durante un año, dice esa oración. Podrías transmitir la misma información usando una palabra. Last year I studied abroad. El año pasado estudié en el extranjero y punto. Mucho más sencillo, mucho más práctico para no estarse dando tantas vueltas en el momento de determinar una acción, de determinar algún tipo de actividad, pues en el inglés las cosas son más prácticas, las cosas son directas, no hay que darse las vueltas en el español. Nosotros para explicar, obviamente también por dificultades, por nervios o por lo que haya ocurrido, obviamente nosotros nos damos la vuelta aquí, nosotros o sea, somos profesionales para alargar las cosas en inglés, en las conversaciones inglesas. Obviamente las cosas son más rápidas, más directas. Hay que hacer las cosas más, obviamente, sencillas el momento de expresarnos. En este caso, broad es un adverbio de lugar y como tal nos ayuda a responder a la pregunta where de la questions word que se traduce al español como dónde. Pero los adverbios de lugar en inglés también pueden darnos información sobre la dirección o también la distancia. Y además, de forma muy concisa, puedes practicar el uso de los adverbios, obviamente, en los siguientes ejercicios que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Qué reglas siguen los adverbios? Obviamente existen una serie de reglas gramaticales, los cuales tienen que respetarse el momento de utilizar los adverbios en inglés. Existen distintos tipos de adverbios para describir la ubicación de algo y hay que tener cuidado a la hora de colocarlos en la frase o en la oración. La posición del adverbio depende del tipo de verbo cuyo significado modifica. Si el verbo es transitivo, es decir, que lleva un complemento directo, el adverbio debe colocarse detrás del complemento directo. De tal manera, como podemos ver a continuación, I laid my bag over there. Aquí nos tenemos over, tenemos como verbo, obviamente there, obviamente como adverbio. Dejé mi bolsa ahí, dice. I left my bag over there. La siguiente tenemos John spilled the wine everywhere. John dice, derramó el vino por todas partes, everywhere. Entonces ahí nosotros podemos identificar. En este caso nosotros tenemos ahí, en la segunda etapa tenemos un verbo transitivo, por ende, obviamente está incorporado una sola. Si el verbo es intransitivo, es decir, si no se utiliza con complemento directo, el adverbio se sitúa detrás del verbo principal, de tal manera que en la siguiente oración vamos a ver cómo se lo utiliza. John would love to live abroad. A John le encanta vivir en el extranjero. Entonces, live, el verbo, obviamente que se determina como vida o vivir, en este caso dentro de la oración, siempre está atrás, en este caso del adverbio del lugar, brought, donde, en el extranjero. Entonces ahí brought está determinando. En este caso, live es un verbo intransitivo, no necesita de un complemento. Los adverbios de lugar en inglés pueden aportar distintos tipos de información
acerca de dónde está ocurriendo alguna acción o está ocurriendo algo. Primero, en función de ubicación. Pueden utilizarse para indicar exactamente dónde están las cosas. Your jumper is over here. Tu jersey está aquí. Over there está aquí. En la siguiente dice, what is doing over there? ¿Qué hace ahí? Obviamente, cuando nosotros hemos utilizado y utilizamos mucho estas palabras, esta frase para referirse a una persona que está en un lugar no autorizado. ¿Qué hace aquí, por ejemplo? Es una pregunta. Entonces, what is doing over there? Eso lo determina. En este caso, over there obviamente es donde determina o está determinando la ubicación en este over there en las dos oraciones antes señaladas. Y tenemos la última que es you left in here last night. Te lo dejaste aquí anoche, dice. Entonces, igual está indicando el lugar donde dejó algún objeto, alguna cosa. Eso en función de ubicación. Her y der, como habíamos visto en la clase, en el complemento anterior de la clase, son dos de los adverbios de lugar más corrientes. Her se refiere a un lugar cercano al hablante y der alude a un sitio un poco más lejano, como habíamos visto en los últimos ejercicios en el documento que ustedes tienen en el material de apoyo. Otros adverbios de lugar de uso frecuente son around, son inside, son upside, between, over, next to, up, down, in, out, of, alrededor, dentro, fuera, entre, por encima, al lado de, arriba, abajo, dentro, fuera, lejos, fuera, aunque of tiene muchas traducciones, hay que tener mucho cuidado con ese of. Pues, tienen una serie de traducciones posibles y obviamente no necesariamente puede ser un adverbio de lugar. Dependiendo de las palabras que lo acompañen, cambia su significado, cambian su estructura. Quizás estés pensando, pero si yo creía que in y of eran preposiciones. Pues efectivamente, en función de preposiciones, tanto in y of son preposiciones, pero dependiendo que se lo acompañe, si está adelante o atrás un verbo, obviamente se los puede utilizar también como preposiciones. Y obviamente tienen razón, como explicamos en esta entrada sobre gramática inglesa y su uso. Algunas palabras pueden funcionar como adverbios o como preposiciones, dependiendo de la frase y de la palabra que modifiquen. Eso se llama gramatización dentro del idioma inglés y hay que tener mucho cuidado. Muchas palabras cumplen varias funciones gramaticales y siempre hay que estar identificado, obviamente, qué es lo que tiene alrededor, qué es el complemento de otras palabras para, obviamente, que tenga esa función gramatical. Por ejemplo, tenemos aquí, Tamsin looked down. Tamsin miró hacia abajo, dice. Entonces, en esta función nosotros tenemos como down, tenemos como un adverbio de lugar. En esta frase que no tiene complemento, down es un adverbio, ya que complementa al verbo look, que es mirar. En este caso tenemos un verbo transformado, obviamente, hacia el pasado, y eso nosotros ya vamos a ver. Está looked, Tamsin looked down. En este caso, obviamente, down es el adverbio que complementa al verbo look, que es mirar, miró, obviamente, algo que sucedió en el pasado, look. Tamsin walked down the road to the bakery. Tamsin caminó por la carretera abajo hasta y bajó obviamente hasta la panadería. Entonces, obviamente, caminó por ese down, cambió, ya no es como en la frase anterior, obviamente que tiene una función directa de adverbio, acá no, obviamente lo determina por dónde. Entonces, ahí, obviamente, si ustedes ven, en la primera, down, obviamente, se determina como hacia abajo, pero en este caso, en la siguiente oración, down, se cambia su significado y obviamente se traduce al español como por dónde.
En esta frase down es una preposición, pues modifica al sustantivo root, que es un complemento, pero en ambos casos nos aporta una información detallada acerca de dónde, del lugar donde se desarrollan las cosas, tanto como adverbio como obviamente como preposición. Esa es la determinación en cuanto a esta actividad. También podemos usar locuciones adverbiales para describir la ubicación. Por ejemplo, una locución adverbial en inglés es adverbial pace. Es simplemente un grupo de palabras que actúan como adverbios, pero no son adverbios. Por ejemplo, tenemos I lives in the modern flat in the city center. Vive en un piso moderno en el centro de la ciudad. Determina esta oración. Stuart is studying philosophy at the school in Down. Stuart está estudiando filosofía en la facultad de la ciudad. Obviamente ahí lo está indicando dónde se ejecuta la acción. Asimismo, cuando no concretamos tanto, podemos emplear adverbios de lugar que acaban, por ejemplo, en where. Eso es obviamente cuando nosotros no estamos precisando del lugar donde se desarrolla una acción. Por ejemplo, I've been looking for the everywhere. En este caso, igual aquí tenemos where, ¿no es cierto?, como complemento final. Te he buscado por todas partes, dice. Entonces está indicando, obviamente, cómo se lo desarrolló. Está, obviamente, dónde se desarrolló la acción. Está describiendo cómo lo ha estado buscando. Cloud wants to go somewhere hot this year on holiday. Este año Claudia quiere ir de vacaciones a algún sitio cálido. Entonces está describiendo a qué tipo de sitio obviamente quiere irse. We were not were near the city center. No estamos cerca del centro, ni mucho menos. Eso lo está determinando dentro de esta acción. Entonces, estas son las características fundamentales en cuanto a la utilización, a determinadas reglas en cuanto a la forma de ubicar y de utilizar las diferentes formas de los adverbios de lugar. Hemos visto cuáles son las reglas en función de los adverbios, hemos visto una serie de listados de los adverbios más utilizados, los cuales nos permiten tener una mejor visión, una mejor ubicación en cuanto a la utilización correcta de estos adverbios que son fundamentales, obviamente para describir, para verificar el modo, el lugar, el tiempo en el cual se desarrolla una acción. Obviamente en esta parte nosotros nos hemos adentrado un poquito más en lo que es la gramática y ahí nosotros podemos ver cuándo y cómo utilizar y qué tipos de utilizar de acuerdo a la posición que éste ocupe dentro de la oración. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta clase de inglés con ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase el día de mañana. Gracias, licenciado, de manera. Gracias, licenciado, que descanse. Gracias, licenciado.